Hola hermanos, amigos, les saludo en este maravilloso domingo de resurrección. Quiero decirles que la máxima obra de Dios, la resurrección de su Hijo Jesús, el Cristo, no tuvo testigos. Sin embargo, se puede comprobar, hay evidencias, el sepulcro vacío. Los 4 evangelistas lo mencionan. Lo reconocen incluso los soldados, los sacerdotes y las autoridades romanas. Aunque no es una prueba directa, podemos decir con toda seguridad es un signo especial. Es el primer paso para el reconocimiento de la resurrección de nuestro Señor. Juan dice, vio y creyó. Juan 20:8. Las apariciones del resucitado las encontramos plasmadas en los 4 evangelios. En ellas se basa el argumento definitivo para afirmar la resurrección. No fueron visiones, no fueron pensamientos subjetivos, sino hechos históricos, hechos concretos. Se describen en los últimos capítulos de los 4 evangelios y los encontramos como presencia real y hasta carnal de Jesús. Jesús come, camina, habla con sus discípulos, deja que lo toquen, comparte con ellos aún más y va por un trazo de camino con algunos de ellos. Son una base sólida de nuestra fe, esos acontecimientos. El testimonio de los que creemos, aunque no hubo testigos de la resurrección, sí los hay del resucitado. Quienes lo vieron comenzaron a decir que el crucificado estaba vivo, y así es como surge la iglesia y así es como surge el fundamento y la base de nuestra fe. Nuestra fe procede de aquellos primeros que creyeron, y hoy continuamos transmitiendo esa misma fe en Jesús de Nazaret, que murió por nosotros y que resucitó como primicia de los que resucitarían. Él es la primicia y a Él le seguiremos nosotros. Desde hace más de 2000 años, hombres y mujeres han dado testimonio de la fe y de la resurrección, y así seguirá ocurriendo hasta el final de los tiempos. Usted, yo, somos producto de la resurrección del Señor Jesús. ¿Qué se entiende por resurrección o la resurrección de Jesús? La resurrección de Jesús es un hecho real histórico, como todo lo que dicen los evangelios sobre Jesús de Nazaret. Y es un hecho metahistórico, va más allá, pues anticipa nuestra propia resurrección. Cuando piense en esta verdad de fe, tome en cuenta esas 4 afirmaciones. La resurrección de Jesús no es una vuelta a su vida anterior para volver a morir de nuevo. Jesús entra en la vida definitiva de Dios. Es exaltado por Dios. Hechos 2:23 nos comprueba eso. Es una vida diferente a la nuestra, nos dice Romanos 6:9 y 10. Segundo, Jesús resucitado no es un alma inmortal, ni es un fantasma, es un hombre completo, con cuerpo, vivo, concreto, que ha sido liberado de la muerte, del dolor, de las limitaciones materiales de esta vida, con todo lo que constituye su personalidad como ser humano. Tercero, Dios interviene no para volver a unir el cuerpo y el alma de Jesús, sino que ocurre un nuevo prodigio, una
intervención creadora de Dios. El Padre actúa con su poder, con su fuerza creadora y poderosa, levantando al muerto Jesús a la vida definitiva y plena. No se trata de que Jesús resucitó en la fe de sus discípulos o en el recuerdo de ellos. Es algo que aconteció verdaderamente en el muerto Jesús y no en la mente o en la imaginación de aquellos discípulos. Jesús realmente ha sido liberado de la muerte y ha alcanzado la vida definitiva de Dios. ¿Cuál es el significado de la resurrección de Jesús? Con la resurrección de Jesús, Dios afirma cosas muy importantes. Dios estaba de parte de Jesús. Le da la razón a su Hijo en todo lo que hizo y dijo, y se la quita a quienes estaban en contra del Señor. Rehabilita su causa y su persona. Jesús es su Hijo, el Cristo, el Mesías esperado. Dice a la iglesia naciente que su misión está fundada solamente en el hecho histórico de la resurrección de Jesús. Está basado también en esa experiencia pascual y en el encuentro que cada uno sostuvo con el Cristo resucitado. Es la anticipación de la meta de la historia. Hace surgir una fuerza dinámica e invita a un programa de vida para cada ser humano. Un nuevo programa, una nueva vida, algo nuevo en la historia de la humanidad. Hay un nuevo horizonte para la vida y un nuevo sentido para la muerte, un nuevo entendimiento de lo que es la vida y la muerte. La vida es un camino que se puede andar con esperanza, pues la muerte no es el fin del hombre, del ser humano, sino el medio para volver a su destino final, que es Dios el Padre. El encuentro del hombre o del ser humano con el Señor resucitado. Vemos en los evangelios se nos dan varios relatos de encuentros de personas con el Señor resucitado. Y hay cosas en común en estas experiencias. Uno, Jesús se deja ver para que salgan ellos de su incredulidad y de su desconcierto. Segundo, el encuentro afecta a la totalidad de sus personas, transforma el miedo en celo por el Evangelio, la ignorancia por sabiduría, la debilidad por fortaleza, la tristeza por alegría, nos dice Gálatas 1:23. Les descubre los enigmas de la fe, se les abren los ojos espirituales, ven y creen, pero también sus ojos físicos. Los encuentros siempre conducen a una llamada a la evangelización. Vayan y digan. Mateo 28, 18 al 20, la Gran Comisión. Mateo 16, 15, Lucas 24, 28 y Juan 20, 21. Comprenden aquellos discípulos que deben vivir su vida cotidiana con otro sentido y otra profundidad. El encuentro con el resucitado es una experiencia prolongada en la vida, dice 2 de Corintios 4:10, y aplica a nosotros también. Como en todo acontecimiento, se buscan testigos. Y en este caso se buscaban testigos del resucitado. Jesús dijo a un incrédulo, Tomás, tú crees porque has visto, pero bienaventurados, felices los que creen sin haber visto. Juan 20:29.
Estas palabras de Jesús, bienaventurados, felices los que creen sin ver, se refieren a nosotros hoy en pleno siglo XXI y en medio de semejante pandemia en el mundo. Bueno, aquí estamos, los cristianos de hoy, que seguimos encontrando al Cristo resucitado, aunque no lo veamos con los ojos físicos. Podemos sentir y experimentar los efectos que producen esos encuentros con el Señor en nuestra vida. Somos felices porque tenemos la certeza de que creemos en algo real, en algo vivo, en alguien que ha sido el único capaz de vencer la muerte con el poder del Espíritu de Dios. Jesús hace realidad en nosotros y en los primeros discípulos aquel sueño, aquel ideal que él tenía de que se viviera el reino de Dios entre los seres humanos. Piense usted en un momento, ¿a quién le debe usted su fe? ¿A sus padres? ¿A sus abuelos? ¿A sus tíos? ¿A un pastor? ¿A un hermano? ¿A un amigo? ¿A una amiga? La fe es un don de Dios, pero también es consecuencia del testimonio de alguien que ya encontró a Jesús resucitado. Quizá usted ha sido la causa de la fe de alguien, de una persona. Felicitaciones. Esa es la tarea de todo cristiano. Compartir a Jesús resucitado con otros. Pero si usted es una de esas personas que no sabe, que duda, que todavía piensa, ¿es o no es real Jesús? Déjeme decirle, Jesús vive, Cristo vive, y Cristo vive en la vida de su pueblo. Acérquese con aquellos que viven los valores del reino de Dios, los valores que Cristo mismo trajo y los implantó en esta tierra, en este mundo, aquellos valores de verdad, la justicia, el amor y la paz. Seguramente usted encontrará personas que viven esos valores entre sus amistades, sus familiares o en su vecindario. Acérquese, únase a aquellos que caminan como aquellos caminantes a Emaús. Únase a los que caminan con el Cristo crucificado, porque Jesús vive y vive por siempre. Que Dios lo bendiga y que usted pueda caminar en la vida del Señor, en la vida de Jesús, nuestro amado Cristo.